Hola, bienvenidas a este podcast. Soy Carmen Osorio, periodista, creadora del blog No Soy una Drama Mamá y autora del libro Mamás sin Dramas. Gracias por unirte a este espacio donde charlaré con expertos de distintos ámbitos, desde la educación hasta la salud y el deporte. ¿Cuántas veces leemos la prensa o vemos la tele con todos estos nuevos términos que han surgido con la pandemia, pero sin tener claro a qué se refiere cada cosa? ¿Cuántas veces dudamos de la información que vemos sobre el coronavirus? ¿Cuántas veces nos liamos con las cifras y ya no sabemos a qué se refiere una u otra cosa? El exceso de información al que estamos sometidos desde que comenzó la pandemia nos lleva a no tener claras algunas cosas y a dudar de otras. A estas alturas casi que lo que más claro tenemos son los tipos de mascarillas que hay, y fue a base de que lo repitieran unas cuantas veces. Sin embargo, hoy todavía mucha gente no tiene claro cuántos tipos de test hay, qué significa inmunidad de grupo, qué son los aerosoles. Hoy tenemos como invitado a David Callejo, que es médico y profesor, que desde su cuenta de Instagram pues se dedica a hablar, a sacar de dudas y también a desmentir bulos también, ¿no?, sobre el coronavirus. Así que, David, bienvenido y gracias. Hola, Carmen, ¿qué tal? Gracias a ti por invitarme. Que nada, me hace mucha ilusión porque yo hace ya meses que sigo tus vídeos y la verdad es que además generan muchísimo interés, con lo cual entiendo que es que al final, pues eso, hay tanta información que hay muchísimas dudas. Y luego que cada uno tiene unas creencias, ¿no? De repente que no, pero es que yo creo que esto es mejor así, es que yo creo que esto... La ciencia está para algo y eso, vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de la segunda ola en la que estamos ya más que metidos ahí en el barro totalmente, que tú dices que empezó a mediados de julio, muchísimo antes de lo que preveíamos. ¿Y cómo sabemos que estamos ante el colapso sanitario? ¿Qué parámetros son importantes para saber que de verdad estamos ante un colapso sanitario? Porque hay gente que no se cree estas cosas. Bueno, yo, más que decir que empezó en julio, yo creo que en julio empecé a decir que íbamos cerca de la segunda ola, que esto iba a llegar. Y es verdad que lo malo y lo bueno de las redes sociales es que todo deja huella. Y el 15 de julio ya subí un vídeo diciendo que la cosa estaba mal. ¿Por qué me atreví a pronosticarlo? Porque se veía venir. Porque al final empezamos a ver más contagios. Es verdad que estos contagios eran por PCR. En julio era el momento de decir que las PCR no funcionaban, que todo eran falsos positivos, que eso no valía de nada. Pero sí sabemos y está demostrado que las PCRs funcionan y que lo que pasaba es que muchos pacientes eran asintomáticos, que es lo que sabemos del coronavirus, que el 40-60% de la población o de los contagiados lo pasan de forma asintomática. Pero eso hace que empiece a haber más gente contagiada y que empiece a subir la ola, que esos asintomáticos contagien a otros, que esos otros contagien a otros y al final le caiga el virus a alguien mayor, a alguien con enfermedades que se nos puede poner malito. Y eso es lo que hemos ido viendo. Hemos ido viendo primero más positivos, que no tenían tanta relevancia, pero después empezamos a ver que las urgencias se nos empezaban a llenar de nuevo. Después empezamos a ver que las camas del hospital cada vez escaseaban más y que se estaban empezando a llenar. Y por último, lo que vemos siempre, que las camas de críticos se llenan y dejamos de tener camas de críticos. Para abrir camas de críticos, lo que hacemos es cerrar otras partes del hospital. Al final, para que durante la pandemia, en el pico más alto, las unidades de críticos estuvieron al 300, 400% de lo normal. Y eso no sale gratis. Eso es el mensaje que tenemos que mandar. Que para abrir eso hay que reutilizar los recursos humanos y materiales. Y para abrir esas unidades de críticos, esas camas de hospitalización para pacientes con coronavirus, hay que cerrar consultas, hay que suspender cirugías, hay que parar la sanidad. Y eso tiene consecuencias. Me parece súper importante porque es que mucha gente está pensando, a mí qué más me da si pillo el coronavirus porque en principio a mí no me va a afectar. Pero es que puedes tener un accidente de tráfico, puedes tener un infarto, puedes tener cualquier otra cosa que digas, pues es que si voy al hospital igual no me atienden como debería ser, ¿no? Con esa otra cosa que me pase. Yo en el pico de la pandemia, yo soy motero reconocido y en el pico más alto de la pandemia dejé de ir al hospital en moto porque me daba miedo tener un accidente y que no hubiera cama para mí. Y no lo digo en plan sensacionalista
de verdad dejé de ir al hospital en moto porque creo que esto es un problema de todos, pero ya no es un accidente de moto. Es que a lo mejor tienes una apendicitis un poco complicada y que te deberías quedar en la UBI y no tienes cama en ese momento. Es que la situación se puede volver a poner fea de verdad y por eso somos tan pesados e insistimos tanto. Y yo entiendo a la gente, entiendo que están cansados. Entiendo también que muchas veces sea fácil abrazar ese mensaje negacionista en el que dice que esto no es para tanto, que nos están intentando manipular, que esto es una pandemia, que hay que ir sin mascarilla. Si a mí también me molesta la mascarilla, si yo también estoy harto de trabajar, si yo quiero volver a mi vida normal también. Y es muy fácil abrazar ese mensaje y un mensaje de positivismo, pero por desgracia no es el mensaje que podemos dar ni es el mensaje real. Fíjate que yo creo que el otro día leí un artículo en El Confidencial que hablaba de que la gente estaba como cansada, que quizás se equivocaron un poco en el mensaje que nos dieron, porque cuando nos encerraron en casa, que en principio eran 15 días, que luego acabaron siendo casi 2 meses, la sensación que teníamos es que era algo temporal y que una vez terminase todo esto, volveríamos, entre comillas, a nuestra vida normal. Y quizá ese mensaje fue un poco equivocado. Quizás nos tendrían que haber dicho, mirad, nos vamos a encerrar en casa para que esto no se desmadre, pero que sepáis que vamos a pasar 1 año o 2 muy fastidiados. Sí, lo que pasa es que en ese momento no lo sabíamos. Yo mismo di un mensaje de, bueno, cada vez falta menos o cada vez falta poco. Y es verdad que daba esos mensajes un poco buscando ese pequeño positivismo. Pero es verdad que es que en ese momento no sabíamos cómo se iba a comportar el virus, no sabíamos si iba a ser un virus estacional, si iba a ser algo puntual, si se iba a mantener en el tiempo. Era difícil de prever. Y decir, vais a estar 1 año jodidos, cuando no sabíamos si era verdad o no, pues yo creo que era al final alarmar demasiado. Yo entiendo de verdad, mira que he criticado al gobierno en 1000 cosas, al nacional, a los regionales, a todos, de toda la ideología política, pero entiendo también que la situación era muy difícil, que había que tomar decisiones muy rápido, muchas veces sin tener demasiada información, sin saber lo que iba a pasar. Y bueno, pues es verdad que quizá el mensaje era equivocado, pero en ese momento no sabíamos que era tan equivocado. No, desde luego que difícil era porque, a ver, quiero decir que nadie de los que estamos aquí lidiamos con una pandemia, o sea, es que parece a veces que, ¿no? Pero bueno, no sé, me ha dado por pensar eso, ¿no? Leyendo aquel artículo me dio por pensar que digo, igual si nos hubieran mentalizado ya desde el principio que esto iba a ser tan largo, nos hubiéramos ya hecho la idea de que, pues eso, como al principio mascarillas no, luego mascarillas sí, no sé qué tal. Entonces, digo, pues a lo mejor si nos lo hubieran puesto ya desde el principio, como que, bueno, pues luego ya os vais a tener que acostumbrar a no juntaros mucha gente, a no haber bodas, a no haber, yo qué sé. Pero bueno, que sí, que dices tú que a lo mejor en ese momento no se sabía tanto como para hacer pues eso, dar una imagen de que el futuro estaba un poco... Dar un mensaje tan negativo, sí. Claro, claro. Bueno, a ver, otra cosa que creo que es importante aclarar. ¿Cuántos síntomas son necesarios para sospechar que podemos tener el virus? Porque, por ejemplo, tú tienes una tos sin más, sin fiebre, sin nada más. ¿Eso ya es suficiente para que tengamos que ir a hacer una prueba, un PCR o no? Pues, por desgracia, te lo acabo de decir. El 50-60% de los pacientes son asintomáticos. Así que sí, antes una tosecilla no pasaba nada, antes una fiebre no pasaba nada, antes que el niño tuviera fiebre, tú que tienes 4, pues lo sabías perfectamente que un niño con fiebre, pues sabías darle la piretal y a funcionar, y que no pasaba nada, pero ahora pues hemos tenido que cambiar nuestra visión. Y nos pasa en el hospital, nos pasa a vosotros en vuestras casas, y pasa en el trabajo, y tenemos que acostumbrarnos a cambiar un poco el chip. Cualquier síntoma de momento es susceptible, ya todo el mundo conoce los más frecuentes, la fiebre, la tos, los dolores musculares, por supuesto la falta de aire. Todos esos síntomas son síntomas posibles de coronavirus, el cansancio, la astenia, la falta de olfato. Y cuando aparecen esos síntomas, lo tenemos que sospechar. Y nos tienen que hacer... Uno mismo, con un solo síntoma... Con un solo síntoma tenemos que activar todas las alarmas. Y así es como se controla el virus. Y así es como se controla la pandemia, estando alerta continuamente. Qué tensión de invierno nos espera. Lo digo así como riéndome, pero realmente digo, madre mía, o sea, va a ser esto tremendo. Bueno, también es verdad que las medidas que estamos tomando también van a evitar que las enfermedades infecciosas habituales se contagien. Entonces, yo quiero pensar que no va a ser tan horrible. Yo trabajo en un hospital pediátrico, ya lo sabes, y vivo el día a día de los catarros de los niños y de los que me contagien los catarros de los niños. Yo creo que este año será probablemente un poco distinto, por lo menos lo espero.
Yo sí que lo he pensado, he dicho, bueno, al menos todo esto del lavado de manos, de la ventilación en las clases, de la mascarilla y todo eso, digo, a fuerza tienen que mejorar, o sea, tiene que haber menos casos de bronquiolitis y cosas así, ¿no? Total. Yo creo que este año va a haber menos. Bueno, pues eso es un descanso para los padres que además están con lo de la ventilación en invierno, que hay gente que eso le genera como mucho tal. Yo es que mis hijos siempre han ido como muy, como digo yo, muy desnudos, muy despelotados, porque no son de abrigarse, y digo, y la verdad es que no se ponen malos nada. Y digo, entonces yo creo que es hasta bueno pasar un poquito de frío. Bueno, vamos ahora con los test, ¿vale? Porque este tema también da para muchísimo, el tema de los test y las pruebas. ¿Cuántas pruebas hay ahora mismo y qué diferencias hay entre ellas? Bueno, voy a intentar no aburrir a la gente mucho Venga. y ser lo más práctico posible. La prueba, el gol estándar que llamamos en medicina, la prueba, la joya de la corona, la prueba buena, la que mi madre, si mi madre se contagiara, la que yo la haría, por así decirlo. Esa es la PCR. La PCR mide infección. La PCR se hace con un bastoncillo que se mete en la nariz, ya lo sabéis, y lo que hacemos es medir material genético del virus. Buscamos amplificar el material genético del virus. La PCR es muy fiable. Muy pocos falsos positivos y muy pocos falsos negativos. Pero tiene falsos positivos y falsos negativos, como todas las pruebas en medicina. Aún así, insisto, es muy fiable. ¿Falso negativo? Pues que cuando te meten el bastoncillo de la nariz no te lo metan bien hasta el fondo y que no cojas muestra de virus. Entonces, pues va a ser un falso negativo cuando tú en realidad sí tienes el virus en la nariz. ¿Falso positivo? Pues alguien que ha pasado ya la infección, que está curado, por así decirlo, pero que se le quedan esqueletos del virus en la nariz, que se le quedan restos del material genético del virus, del ADN, y que esos restos genéticos dan PCR positiva. Eso sería un falso positivo. Aún así, la PCR sería nuestro gol estándar, la prueba que hay que hacer a todo el mundo y la que hay que fomentar y la que dijo la OMS, test, test, test. La OMS ha dicho cosas buenas, cosas que no han estado también en la pandemia. Una de las cosas buenas fue lo de los test, test, test. Y ahí se referían solo a la PCR. Ajá. Después, la PCR, uno de los problemas que tiene es que tarda un rato en salir el resultado. Muchas veces incluso varias horas y a veces al día siguiente. No es una prueba rápida. Y por eso surgen unos test que se conocen como los test rápidos. Los test rápidos son los test rápidos de antígenos y los test rápidos de anticuerpos. Los que teníamos hasta ahora eran los test rápidos de anticuerpos y hace muy poquito han surgido los test rápidos de antígenos. Funcionan muy parecido, pero al revés. Funcionan básicamente que los anticuerpos son las defensas que nosotros tenemos en el organismo. Nosotros, tu audiencia habrá visto Érase una vez la vida, seguro, como yo. Pues los anticuerpos son los blanquitos, los soldaditos blancos que se unen a los malos, a los virus. Pues estos test rápidos son algo así como un test de embarazo. Funcionan de tal forma que cuando se ponen en contacto los anticuerpos y los virus, se provoca un cambio de color en el test y nos dice que el test es positivo o que es negativo. ¿Y cómo funcionan? Pues muy fácil. Los test rápidos de anticuerpos, que es los que teníamos hasta ahora, lo que hacen es que en el test, en el aparatito, vamos a tener muestras del virus. Ahí va a haber restos del virus. Virus inactivo, virus que no nos pueden contagiar, todo el mundo tranquilo. Pero en el test vamos a tener muestras de virus. Y lo que vamos a hacer es buscar que en el paciente, buscar los anticuerpos. ¿Dónde están los anticuerpos? En la sangre. Por eso los test rápidos de anticuerpos funcionaban con una gotita de sangre. Nos pinchaban una gotita de sangre, una gotita, lo poníamos en el test y si teníamos anticuerpos, se unían las proteínas del virus del test con nuestros anticuerpos, cambiaba de color y nos decían que la prueba era positiva. Los test rápidos de antígenos funcionan justo al revés. Lo que vamos a tener en el test van a ser anticuerpos de alguien que ha pasado la infección. Y lo que vamos a buscar en el paciente son virus. Entonces lo que vamos a hacer es, como en la PCR, meteremos el bastoncillo, no lo vamos a hacer con una gota de sangre, y ese bastoncillo lo ponemos en el test. Si el bastoncillo tiene virus, los virus se unirán a los anticuerpos del test y nos dirán que somos positivos. ¿Diferencias entre estos dos test rápidos? Pues que el test rápido de anticuerpos, el que hacíamos con la gotita de sangre, ese test rápido lo que mide es inmunidad. No mide que estemos infectados por el virus, mide que lo hemos pasado. Mide que nosotros tenemos ya anticuerpos. Mientras que los test rápidos de antígenos son justo lo contrario. Lo que van a medir no es inmunidad, lo que miden es infección, como las PCR, que también van a medir infección. Lo bueno de estos test,
que van a dar los resultados muy rápido, por eso se llaman test rápidos. En 3-5 minutos los tenemos hechos y que no hace falta nada de laboratorio. Tienes el test, lo compras, lo haces y lo tienes resuelto. Lo malo de estos test, que sí que tienen más falsos positivos y falsos negativos. No son como la PCR, tienen más falsos positivos y más falsos negativos. ¿Y esto por qué pasa? Bueno, pues porque al final... Con esto de los falsos positivos y falsos negativos también, o sea, dan la matraca, como digo yo, y esto siempre ha ocurrido en medicina. O sea, incluso tú mismo has hablado de un test de embarazo y como te lo hagas un poco pronto te va a dar negativo, ¿sabes? Exacto, un test de embarazo, como te lo hagas un poco pronto, te va a dar negativo, o en casos más raros, en algunos tumores testiculares, un hombre se puede hacer un test de embarazo y dar positivo, porque tenga elevado el HCG. Eso sería un falso positivo, claramente. Es decir, los test de embarazo también pueden tener falsos positivos y falsos negativos. ¿Estos test rápidos por qué tienen más falsos positivos y falsos negativos? Bueno, al final piensa que la PCR es una prueba que hacemos en un laboratorio, es una prueba mucho más seria, que en la que analizamos el ADN del virus, en las que se amplifica. Es una prueba más compleja y, por tanto, es una prueba, en este caso, más precisa. El test rápido, al final, es una gotita de sangre. En esa gotita de sangre puedes tener anticuerpos o no tenerlos. Y después, el test rápido de antígeno lo que está buscando es una de virus en la nariz, lo pones ahí en contacto con la plaquita que tiene anticuerpos, pero puede haber distintos fallos. Son test más de estar por casa, para que nos entendamos, y eso hace pues que tenga más falsos positivos y falsos negativos. Y después tenemos el último test, que serían las serologías. Si te acuerdas, yo he dicho que tenemos dos test para medir infección. El bueno, que es la PCR, y el rápido, que es el test rápido de antígenos. Pues tenemos también dos test para medir inmunidad, si hemos pasado la infección. El rápido sería el test rápido de anticuerpos, que ya lo he contado, y la otra forma sería la serología. La serología lo único que hace es, con una analítica, no con una gotita de sangre, con una analítica, buscar si tenemos anticuerpos contra el virus. Y nos dirá si tenemos anticuerpos, si tenemos IgM, si tenemos IgG y si por tanto estamos protegidos del virus. Vale, pues, o sea, yo creo que ahora con esto, o sea, ha quedado muy, muy claro. Bueno, a ver, esto no sé si vas a saber responder lo del rebrote, ¿no? Que tanto se habla en los medios de comunicación. Un rebrote no sé qué. O sea, ¿qué es un rebrote? ¿Qué tiene que pasar para que algo se considere un rebrote? Nada, no es un término científico, por así decirlo. Un rebrote es que en un lugar en concreto, que puede ser desde un pueblo de 20 habitantes hasta Madrid, hasta España, que en un lugar en concreto hay un aumento de casos inesperado. Eso es un rebrote. Pero vale, no es una cifra. Es que yo no sabía si era... a partir de 5 personas que se hayan contagiado en el mismo sitio, eso ya es un rebrote. No hay una cifra en concreto, no hay un número mágico. Es simplemente que hay un aumento inesperado de casos en una localización concreta. Y la localización puede ser desde un pueblo, una ciudad o un país, y el número de casos puede ser desde 5 hasta 1 millón. Vale, pues aclarado perfectamente. Bueno, vamos a hablar ahora de los niños. Niños que han dado para mucho. De hecho, lo primero que se cerró en este país fueron los colegios. Como que abierto han sido los colegios y eso no ha pasado en otros países de Europa, que sí que en mayo, en junio se volvieron como a incorporar, ¿no? Los niños, ¿qué evidencias hay de que contagien más, que contagien menos? ¿Nos puedes aclarar algo respecto a esto? Empiezo por la conclusión. La conclusión es que no lo sabemos y que como no lo sabemos, hay que tratarles como a personas normales, como a un anciano, como a un adulto, como a un adolescente. ¿Qué es lo que dice la evidencia? Pues la evidencia dice cosas un poco confusas. Se hizo un estudio en Barcelona, el estudio Kids Corona, y en ese estudio se veía que los niños parecía que contagiaban menos. Por distintos motivos, hizo distintas hipótesis, por la capacidad de lavado que tienen del virus, por que tenían menos porcentaje de algunas proteínas que hacen de algunas enzimas, actividad de algunas proteínas que hacen que provocan la infección. Por la causa que fuera, parece que los niños se contagiaban menos y que también tenían menos capacidad de contagiar. Eso eran buenas noticias. Sin embargo, tenemos otros estudios hechos en Suecia, en lugares serios, en Estados Unidos, en los que nos dicen un poco lo contrario, que la carga viral en los niños es altísima, que esta carga viral es incluso más alta que la de pacientes adultos ingresados en la UBI. Y en muchas enfermedades, tener una carga viral elevada se asocia con mayor posibilidad de contagio. No tenemos del todo claro que esto sea así en el coronavirus, pero atendiendo a lo que sabemos de otras enfermedades infecciosas, probablemente sea así. Por lo tanto, tenemos unos sitios que nos dicen que los niños se contagian menos y que contagian menos también,
y en otros sitios que dicen que los niños pueden ser potenciales transmisores de la enfermedad. Es verdad que algunas enfermedades infecciosas los niños son los vectores, eso lo sabemos, que hay epidemias todos los años un poco por los niños. Y es verdad que daba miedo lo que podía pasar con ellos, pero llegaba un momento en el que habría que abrir los colegios. Y de momento los hemos abierto y no hemos notado, yo creo que por culpa de los colegios, un aumento altísimo de la incidencia de esta enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que los niños contagian menos? Pues puede decir que los niños contagian menos, puede decir que los colegios estén haciendo mejor las cosas que en otros sitios, puede decir mil cosas. Es pronto para sacar conclusiones. Yo soy partidaria de que se están haciendo mejor las cosas en los colegios y que sí que están llevando la mascarilla continuamente, que están manteniendo una distancia de seguridad y que si no la mantienen es al aire libre, ¿no? A lo mejor cuando juegan en ese espacio, en el recreo, que además es que, ya te digo, tienden como un cuadrado y ahí están el grupo de la clase burbuja y juegan un poco al pilla-pilla, pero bueno, ya, eso sí que más o menos creo que también está demostrado que sí, que se contagia mucho menos, ¿no? Menos. Por eso no tenía sentido tampoco cuando se hablaba de cerrar parques. Claro. Pues cerrar parques y abrir restaurantes quiere decir que solo te importa la economía. Pero a nivel epidemiológico, a nivel de infecciosas, no estás tomando una decisión adecuada. No tiene sentido. Los parques están al aire libre. No tiene sentido que no se puedan tener los parques abiertos y el Chiquipark, que ya no sé si seguirá abierto o no. No tengo ni idea. Pero pues sí, no tenía sentido. Es verdad que no tenía sentido. Y que yo creo que si lo de los coles ha ido medianamente bien, es precisamente porque ahí se ha cumplido y solo hay que ver, ¿no? Los niños como entran al cole y se van poniendo como en filas, así todos separados, y digo, vamos, esto no lo hacemos los adultos en ningún espacio, vamos, en ningún sitio. Probablemente no. Bueno, ¿a qué se denominan casos importados? Pues caso importado es el caso que viene de otro país. Y en España el gobierno dice que no, pero yo no me acabo de creer que no hayamos tenido muchos casos importados, porque las medidas que tenemos en los aeropuertos son las más deficitarias de toda Europa o de todo el mundo, por así decirlo. Caso importado es eso, un paciente que viene con coronavirus de otro país y llega aquí, no lo sabría o no ha dicho nada y contagia a otra gente. Eso es un caso importado. Y como te digo, las medidas que tenemos en los aeropuertos de España son de risa. Son tomar la temperatura, algo que ya se ha demostrado que no tiene eficacia porque ni todas las fiebres son coronavirus, ni todos los coronavirus cursan con fiebre, o sea que no tiene sentido. Después una encuesta epidemiológica, que eso ya nos enseñó el Dr. House, que los pacientes mienten y bueno, a veces mienten de forma inconsciente. Y la tercera, que es la que más gracia me hace, era un examen visual. Yo me imagino ahí al pobre chico del aeropuerto mirando a los pacientes, a los viajeros, pensando si tienen coronavirus o no, hombre. El ojo clínico es una cosa muy difícil, aun los que somos médicos muchas veces los tenemos averiado, como para que el pobre chico que trabaja en el aeropuerto esté haciendo examen visual de si tienes o no coronavirus. Lo he dicho, medidas insuficientes. Es dejar en manos de alguien que no sabe no sé, y lo que tú dices es que ni siquiera a veces los médicos podéis. Nada, no. Bueno, si aunque fuera un médico el que hace el examen visual, que eso no tiene ningún sentido. Entonces, es un problema yo creo que grave. El gobierno insiste que los casos de viajes son mínimos. Yo insisto en que no me lo acabo de creer. Cuando en Inglaterra estaban fatal y nosotros estábamos un poquito mejor, les permitimos venir a todos de vacaciones sin hacer ningún tipo de test. Después, un mes después, nosotros estábamos un poquito peor y ellos habían mejorado un poco y cualquier españolito que iba a Inglaterra se tenía que hacer una PCR y estar 15 días en aislamiento. Entonces, son diferencias muy llamativas. Está claro que somos un país de turismo, que vivimos en parte de eso, pero espero que no nos haya salido muy caro. Ya, sí, la verdad es que el verano, no lo sé, no sé tú, pero yo tuve la percepción de que el verano era como un parón, ¿no? En plan, bueno, adiós coronavirus, vamos a hacer vida, ¿no? Que se abra todo, que vamos a dejar pues que viaje la gente, que tal, y quizás no era la forma de hacerlo, ¿no? Que era, bueno, pues el virus sigue aquí, señores. Sí, yo creo que hemos metido en el verano hemos metido la pata, pero es verdad que yo hablo a nivel médico, a nivel sanitario. Probablemente, a lo mejor, si no abrimos en verano, a nivel económico, a lo mejor el país estaría hundido total. Es que no lo sé. Efectivamente, yo no digo que no a eso porque obviamente, o sea, hay que encontrar un equilibrio entre, o sea, que al final, bien, necesitamos salud, pero comer, ¿sabes? O sea, que llega un punto en que si la gente no
se empobrece, pues también eso al final eso repercute en la salud de la gente, ¿no? Es muy importante. O sea, yo siempre digo que hay que tomar las mejores decisiones y no mirando solo el aspecto sanitario, que yo soy médico y eso es fundamental, pero también el económico ahora mismo. Claro. Bueno, yo si me contagio coronavirus y me curo, me pasa y tal, ¿puedo volver a infectarme o no? Las reinfecciones, pues eso es otro melón que otro melón que es difícil abrir. Llevamos, en España han dicho que no sé si ya 1 millón, que yo creo que me voy más a los 5 millones que al millón. Hoy ha dicho el presidente que eran más 3 millones. Bueno, muchos casos. En el mundo, millones y millones y millones y millones. Y los casos de reinfección están siendo pocos, los que hay se publican, se les da mucho bombo, con lo cual yo quiero pensar que las reinfecciones son poco probables. Tenemos aún así casos de reinfecciones ya confirmados, es decir, es posible, pero no probable. Lo que sabemos de los coronavirus clásicos, no de este, pero de los coronavirus, es que dejan inmunidad. Hay un estudio de una revista de microbiología muy prestigiosa de los años 90, 2000, que dice que esta inmunidad suele durar en torno a 6 meses, 2 años. Lo que estamos viendo es que los anticuerpos, que se supone que mientras tenemos anticuerpos contra el bicho, están durando poco en muchos casos, a veces solo un par de meses. ¿Esto quiere decir que nos podemos reinfectar? Pues tampoco lo sabemos, porque los anticuerpos es, por así decirlo, lo más fácil de medir, lo que podemos medir del sistema inmune de forma más fácil, pero son los policías. Nuestro sistema inmune además tiene guardias civiles, tiene mossos de escuadra, tiene el ejército, tiene militares, tiene muchos más efectivos que no podemos medir. Entonces, puede que cuando pierdas los anticuerpos sigas teniendo inmunidad. De momento, las reinfecciones están siendo pocas, están siendo las que hay muy comentadas, pero no creo que sea algo muy probable. De momento también estamos hablando a corto plazo. Quizá dentro de 2 años sí las reinfecciones sean frecuentes, pero de momento reinfecciones no estamos teniendo muchas y las que tenemos en general son de menos gravedad. Así que, bueno, pues por ahí tenemos una buena noticia. Bueno, cada vez que me hablas de un horizonte de 2 años, a mí se me ponen los pelos de punta. O sea, yo tengo esa sensación de que, por favor, ¿esto cuándo se termina? O sea, claro, de repente te sale una noticia de que el gobierno tendrá vacunas a finales de este año y tú dices, ¿pero esto es posible? Bueno, pues yo creo que esas noticias es como cuando habían dicho que habían comprado vacuna. Pero ¿qué vacuna? Si no hay vacuna, ¿qué vas a comprar? Entonces yo creo que son noticias que confunden a la población. A mí me da la sensación de que, sobre todo la vacuna esta de AstraZeneca, de la Universidad de Oxford, parece que se están haciendo las cosas bien. Se ha parado el ensayo una vez porque hubo un problema con un paciente. Eso es algo muy bueno. Eso a la gente le dio mucha inseguridad, a mí me dio tranquilidad que se estén haciendo las cosas bien, que la ciencia siga su curso, pero aún así una vacuna tarda tiempo y no sabemos cuándo la vamos a tener. Y luego habrá que ver la efectividad que tiene y si funciona y si no. Lo normal es que para que una vacuna se pueda empezar a comercializar tiene que tener en realidad solo 2 cosas. Fíjate qué fácil, solo 2. Una es ser segura, que no provoque cosas raras, y otra es ser eficaz. La eficacia es bastante fácil de demostrar, fácil, entre comillas, pero eso nos cuesta menos. La seguridad, la verdad es que no es tanto y tardamos tiempo en saber y en probarla muchas veces, ver que no provoca efectos adversos. Yo creo que cuando la vacuna salga sabremos que es lo suficientemente segura como para que salga, pero habrá que seguir investigando después como se hacen con cualquier vacuna. Probablemente hasta que no tengamos una vacuna y vacunemos a un porcentaje amplio de la población, esto no va a parar. Me apetece llorar. O sea, que tenemos para largo, ¿no? Es por mis hijos tuvieron cumpleaños y les dije, este año, chicos, no se celebran los cumples y esas cosas. Digo, ya el año que viene lo celebramos a lo grande. Y me preguntan, ¿y el año que viene ya no habrá coronavirus? Y es cuando te quedas con cara de, pues igual hay una vacuna o algo. No lo sabemos. Hombre, yo espero que este año estemos mejor y yo espero que este verano incluso sea un verano más normal. Esa es mi esperanza. Pero hacer pronósticos en todo esto yo creo que es tontería porque ya hemos visto que nos confundimos todos y con relativa frecuencia además. No, sí, vale más. Vale más hacerte la idea de que va para largo y punto. O sea, bueno, tasa de transmisión. ¿La gente tiene claro qué es esto?
Bueno, es que es un concepto complejo. Yo creo que más que tasa de transmisión, la gente intenta hablar de tasa de contagio, que es un número que aparece a veces en los periódicos, la R, que nos dicen que la R tiene que ser menor de 1. ¿Y qué es esa R? Pues al final es el número de personas a los que contagia alguien infectado. Entonces, lo que queremos siempre es que el número sea menos de 1. O sea, que contagies a una persona o incluso menos de una persona. El problema es que en algunos picos de la pandemia la R ha sido de 3 y de 4. O sea, cada persona que se infectaba contagiaba a otros 3, 4. Estos otros 3, 4. O sea, imagínate la ola hacia dónde va. Claro. Entonces, eso es la cifra que decimos. Y la cifra mágica es esa, intentar que la R esté siempre por debajo de 0, 1,1, 1,2. Y esa es esa danza tan difícil que hay que ir teniendo alrededor de la R. Y en cuanto empezamos a tener datos por encima de 1 y pico, quiere decir que la pandemia se está empezando a descontrolar de nuevo. Por eso dan tanta importancia en muchos artículos a ese concepto de la R, de la tasa de contagio. Ajá, porque eso te iba a decir yo, lo de la tasa de contagio, que cuando cerraron Madrid y se decidió cerrar Madrid, es que hay no sé cuánta tasa y la de Sí. Navarra se supone que era más alta. O sea, quiero decir Sí, eso es verdad que dio mucha confusión. Eso es un poco las cifras de contagiados que hay por cada 100.000 habitantes, básicamente. Y es verdad que Navarra tenía más que Madrid. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Pues yo creo que el problema de todo esto es que estamos en una situación de pandemia y que, aunque yo creo que cada comunidad autónoma tiene su idiosincrasia, tú vives en Asturias y es completamente distinto a la situación que tenéis allí a la que tenemos en Madrid, creo que a pesar de eso, en una situación de pandemia no puede haber diferencias tan claras entre una comunidad y otra. No puede ser. O sea, hay que intentar tener protocolos más o menos estables. No puede ser que los niños de una ciudad tengan que llevar mascarilla a una edad, los de otra edad. No puede ser que cuando un niño se contagia en un colegio en Valencia haya que hacer una cosa, cuando se contagia en Madrid haya que hacer otra. Yo creo que no puede ser, que hay que intentar unificar. Y entre otras cosas porque creo que hay que dar un mensaje único, un mensaje común, un mensaje que sea fuerte. Y cuando vemos dudas, cuando vemos cambios, cuando vemos que cada comunidad se hace otra cosa, la sensación que tiene el ciudadano es que le están tomando el pelo. Y ahí es cuando se dejan de cumplir las normas, cuando se empieza a ser laxo, cuando se empieza a abrazar el mensaje optimista de yo no me voy a contagiar y no me va a pasar nada. Y es cuando luego vienen los disgustos. Entonces, es verdad que Navarra tenía más contagios que Madrid. Pero también es verdad un pequeño matiz, que es que Madrid, por su situación y por cómo es como ciudad, cuando en Madrid se empieza a descontrolar la cosa, rápido se afecta a toda España. Pues porque es una ciudad muy de paso, mucha gente viene a trabajar a Madrid 4 días a la semana y luego se va a su ciudad, mucha gente vive en Madrid pero no es de Madrid y viaja después fuera de Madrid. Yo creo, y es una ciudad por la que pasa mucha gente. Es la capital, entonces creo que es verdad que Madrid hay que tenerlo más bajo control y hay que ser un poquito más restrictivos que en otras ciudades. Aún así, creo que hay que tener protocolos lo más parecidos posibles en todas las ciudades de España. Claro, lo que pasa es que no ayuda el sistema que tenemos de comunidades autónomas, claro, porque en el momento que está transferido a las comunidades, pues entonces ya es un sálvese quien pueda, ¿no? Justo, ese es el problema. Totalmente. O sea, yo hablo desde la situación privilegiada de haber estado en una de las comunidades o en la que menos problema había con el coronavirus, o sea que ya, bueno, sí, ya así te va llegando todo, pero... Bueno, pero aún así, o sea, yo creo que a mí me da mucha envidia la gestión de Asturias. O sea, el otro día vi un anuncio de Twitter creo que era el gobierno de Asturias o no sé qué organización en Asturias que decía que los que habían estado en este gimnasio, en este bar y en este tal, que por favor acudieran a hacerse la PCR porque había habido muchos contagios. Eso en Madrid es impensable. Claro. No tenemos un servicio de rastreo ni la mitad de potente, claro. Eso es impensable. Entonces, claro, pues también estáis muy bien. Dicen, no, están bien por la situación geográfica que tienen, porque tienen menos gente. Probablemente sí, por muchas cosas. Hay una suma de cosas, obvio. Pero también porque estáis haciendo las cosas bien, porque lo estáis haciendo bien. Pues no lo sé. Yo no sé si han estado más acertados vuestros políticos, si se han tomado medidas mejor, si han escuchado más expertos, pero desde luego las cosas se están haciendo mejor. Y el rastreo está siendo más efectivo. Lo del rastreo que comentas, sí, aparte de que efectivamente, pues al final es verdad que estamos mal comunicados, porque esto te lo digo yo, que cada vez que te tienes que mover a Madrid, o sea, te coges un tren que parece que estoy en los años 80. Pero
Pero que es verdad que lo del rastreo que comentas sí que ha pasado de montar un autocovid, en plan, los que hayan estado en la terraza de no sé qué día de este bar, por favor, que pasen y se hagan ¿sabes? Y de repente 2.000 personas haciéndose ahí el PCR. O sea, que creo que en ese sentido eso se ha hecho muy bien, ¿no? Mm. Bueno, vamos, como tengo muchas seguidoras que la mayoría de mis seguidoras tienen entre 25 y 45 años y son mujeres. Mejor que Tinder es tu perfil. Vamos a hablar me atraganto, de la transmisión del virus de la madre al feto en el embarazo. Hay que preocuparse por el tema del embarazo con esto del coronavirus, porque a lo mejor hay gente que dice, mira, yo ahora no me quedo embarazada ni de broma, ¿vale? Y que digas tú, mira, es que no hay ningún problema, si quieres y lo tenías previsto y tal, no tiene por qué haber ningún problema. A ver, pues ¿qué sabemos del embarazo? Del embarazo tenemos noticias buenas y tenemos noticias no tan buenas. Vamos con las buenas primero, que yo siempre soy positivo. Lo que ya llevamos muchos meses de pandemia y lo que hemos visto es que la transmisión desde la madre hasta el feto es muy rara. No imposible, pero sí muy, muy rara. Así que en ese aspecto deberíamos estar tranquilos. Parece que no hay una transmisión vertical como hay en otros virus y eso nos debería dejar tranquilos. Pero además nos debería dejar aún más tranquilos que llevamos muchos meses de pandemia, llevamos muchas embarazadas contagiadas y que los niños, de momento, no se ha apreciado que tengan ninguna malformación ni ningún problema congénito a causa del coronavirus. Y eso también son buenas noticias. Así que buenas noticias, pues parece que la madre no lo transmite al niño y que en caso de que se transmita parece que no deja ningún tipo de secuela. Con lo cual, positivo, pues a todos nos dio mucho miedo la pandemia que tuvimos por el Zika, esa epidemia que tuvimos de Zika, sí, que los niños nacían con microcefalia y a todos nos recordaba en algunas cosas esto. De momento con eso, tranquilidad. ¿Malas noticias o noticias no tan buenas? Pues bueno, las noticias no tan buenas son que parece que las embarazadas sí son de un poquito más riesgo que los pacientes que no están embarazados, de la misma edad y de la misma condición. Al final el embarazo provoca cambios en el cuerpo de la mujer. El embarazo no es ninguna enfermedad, yo lo digo mucho, pero provoca cambios, algunos muy, muy, muy evidentes y otros no tan evidentes. Provoca cambios en el sistema inmune, cambios en el aparato cardiovascular, cambios en el aparato respiratorio y todos esos cambios hacen que las embarazadas puedan ser más susceptibles a tener formas graves por coronavirus. Esto se ha visto en estudios también que se han hecho en Suecia, en países de Latinoamérica, en Estados Unidos, y parece que hay un poquito más de incidencia de formas graves de coronavirus en embarazadas. Atención, ¿esto quiere decir que si estás embarazada y te contagias vas a tener una forma grave de coronavirus, te vas a poner muy malita y vas a acabar en la UBI? Ni de coña, para nada. Estamos hablando de riesgo, pues puede ser que tengas un poquito más de riesgo. Y en general, las embarazadas que se han asociado a más riesgo son embarazadas que tienen el embarazo y algo más. Diabetes, obesidad, estados hipertensivos del embarazo, algo más. Así que, consejo, que hay que hacer vida normal. Que si tú tenías pensado quedarte embarazada, te quedes embarazada. Y que si estás ya embarazada, no tengas pánico al virus, no estés en un convento de clausura y sin salir, pues tendrás que salir, tendrás que hacer tu vida y tendrás que hacerla con las medidas que todos sabemos ya para evitar el contagio, el famoso DIMAMA, distancia, exacto, lavado de manos y mascarilla. Vale, aerosoles, esta palabra fue como nueva, ¿no? En la vida de mucha gente. ¿A qué se denominan aerosoles? Para que la gente lo tenga claro. Bueno, básicamente es que al principio de la pandemia pensamos que el virus se transmitía solo por las gotitas, por así decirlo, por las gotitas que expulsamos al hablar y demás. Y que esas gotitas son gotitas que pesan mucho y que normalmente caen sobre objetos. Y eso hacía que pensáramos que si estábamos en una habitación cerrada con alguien hablando a una determinada distancia, fuera muy, muy difícil contagiarnos aunque no lleváramos mascarilla, porque las gotitas caen rápidamente al suelo y no teníamos riesgo de contagio. Lo que hemos visto es que esto no es del todo así, que las gotitas no son tan pequeñas, sino que muchas veces son gotitas que pueden viajar por el aire, son esos aerosoles. Y que por eso es tan importante que llevemos todos mascarilla, porque lo que ha visto la ciencia es que en habitaciones cerradas, cuando está mucha gente sin mascarilla, sin estar demasiado cerca, nos podemos contagiar varios. Y es por esto, porque el virus
puede volar, por así decirlo, en el aire a través de las partículas y pueden contagiar a distintas personas. Esa es la diferencia. Y es que la OMS, en un primer momento, hablaba en todo momento de que no había posibilidad de contagio por aerosoles. Poco a poco fueron abriendo más la mano y la evidencia parece que lo que nos dice, por los estudios de contagios que tenemos, rastreos de casos y por lo que hemos visto en estudios que se han hecho con aerosoles, es que este virus sí que viaja con los aerosoles y que tenemos que llevar mascarilla. Y que es tan importante ventilar. Exacto, cada estudio que hacen de ventilación, o sea, es como clave. Y además no solo es, tengo esto, o sea, por ejemplo, no pensando en los coles, abro en cada cambio de clase. No, si se pueden tener abiertas las ventanas todo el rato, mejor, ¿no? Sí, lo que pasa es que en algunas ciudades, claro, eso es inviable, pues se nos van a morir de frío los niños. Pero sí, lo ideal es ventilar, cuanto más, mejor. Y que haya movimiento de aire. Cambio de aire. Una puerta y una ventana que haga ahí movimiento. Que haya corriente de aire, exacto, que haya recambio de aire continuo. Vale, y un último tema que se me ocurre a mí. ¿Crees que el toque de queda puede ser efectivo o no? Porque es una medida que se está tomando, no sé si es ya se tomó en Bélgica y en Irlanda creo que también. ¿Crees que puede ser efectivo o no? Pues te hago una pregunta. Si en vez de una pandemia por coronavirus tuviéramos una pandemia por VIH, si la norma que se hiciera fuera prohibir el sexo de 12 de la noche a 6 de la mañana, ¿tú cómo lo verías? Pues joder, me lo has puesto ahí. No, a ver, pensaría que pensaría pues que la gente podría seguir contagiándose, obviamente, a otras horas, pero claro, yo no sé si en teoría el sexo pues se da más por la noche, ¿no? Pues probablemente los contagios funcionen como medida. Probablemente funcione, pues porque si tienen menos relaciones sexuales habrá menos contagios. Y si la gente está más en casa en ciertas horas, habrá menos contagios. Probablemente funcione. Sin embargo, ¿sería más adecuado eso? ¿O sería mejor hacer una campaña sobre el sexo seguro y contar cómo tener sexo seguro para que la gente evite contagiarse por VIH? Pues yo creo que esto es parecido. ¿Probablemente la medida funcione? Probablemente, pero es que a lo mejor lo que tenemos que hacer es seguir explicando mucho las medidas que hay que cumplir y la mayoría de la gente cumple estas medidas, pero hay gente que no las cumple, hay locales que no las cumplen, hay empresas que no cumplen estas medidas y lo que tendremos que hacer será perseguirles y será multarles y será sancionarles y creo que es lo que nos falla. Estamos intentando tomar medidas de confinamiento, de... Un poco nos educaron un poco en ese sentido, ¿no? ¿Cómo? Que no sé si me oíste, que sí. Como nos educaron un poco con eso de si haces esto, no tal, o sea, un poco en castigos, en obedecer, en tal. A mí me da una sensación de muy infantil y de una educación ya que estamos intentando dejar atrás y estamos intentando educar a esa población. Y ojo, que yo soy el primero que dice que hay que castigar y que hay que perseguir a los que no cumplan las normas. Que es que hay que hacerlo y hay que poner multas de verdad. Y no, pero multar al que va a las 12 de la noche a un sitio o prohibir a la gente que salga de 12 de la noche a 6 de la mañana, pues no tengo claro que esto sea lo más adecuado. Creo de verdad que nos tenemos que concienciar que esto es problema de todos, problema absolutamente de todos, que con que uno falle tenemos problemas y a quien no esté concienciado y a quien falle, pues habrá que multarle y habrá que sancionarle. Y yo dedicaría a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a eso, no a estar vigilando que la gente salga o no salga de casa o que nos confinen o que a esas medidas. Pero bueno, probablemente como medida funcione. Probablemente los contagios bajen. ¿Crees que es factible otro posible confinamiento pues como el de marzo? Porque a veces ya hasta piensas en eso, vamos. Pues yo creo que lo que se está intentando evitar por todos los medios y es lo que tenemos que evitar. Y por eso decía en julio que estábamos a tiempo de hacer las cosas bien, en agosto que cada vez menos y en septiembre les decía al gobierno que tenían un problemón. Porque lo que tenían que hacer era resolver esta nueva ola y resolverla sin un confinamiento, que es el más difícil todavía. Y por eso da tanta rabia que no hayamos tomado las medidas adecuadas en el momento adecuado. ¿Es posible un nuevo confinamiento? Yo creo que ahora mismo decir que algo es imposible es un disparate. Creo que tendremos que estar lejos y que deberíamos estar lejos y veo bien cualquier medida que no sea un confinamiento. Pues si tiene que ser
esta medida de los toques de queda, pues bueno, pues vamos a probar con los toques de queda. La sensación que me queda un poco es que estamos a eso, vamos a probar con esto, vamos a probar con lo otro, vamos a ver qué pasa. Y me gustaría que no fuera tanto prueba y error, sino que tuviéramos claro que las medidas que estamos tomando son las adecuadas y asumiendo que esto es muy difícil. Claro, no, a ver, nadie puede decir nada en el sentido de que esto es nuevo, pero sí que a veces pienso, ojo, y si nos fijamos en esos países en los que las cosas funcionan, porque bien, nosotros cumplimos nuestra parte, que no todo el mundo, obviamente, que lo de la distancia, la mascarilla, lavado de manos, bien, pero también los gobernantes también tienen un peso importante en cómo se desarrolle la epidemia. Lo hemos visto en otros países donde, bueno, las cosas les han ido bien por una serie de cosas. ¿Para ti qué medidas son fundamentales? No las nuestras de los ciudadanos, sino de los que nos gobiernan, nos gestionan. ¿Cuáles son esas medidas fundamentales para que esto mejore? Pues hay varias. Fundamental, reforzar el transporte público. En grandes ciudades yo estoy seguro que es una fuente de contagio importantísima. Y no tiene sentido que prohíbas a la gente que se reúna de 12 de la noche a 6 de la mañana y luego a las 7 de la mañana le juntes a todos en un vagón lleno del metro. Es que no tiene sentido. Entonces, pues hay que reforzar el transporte público. Hay que reforzar la atención primaria, que está colapsada. Necesitamos más refuerzo en la atención primaria. Hay que reforzar el sistema de rastreadores. Necesitamos rastrear bien y rastrear de verdad. Hay que conseguir más test, más capacidad para hacer test. Entonces, son una serie de cosas que si las vas sumando poco a poco hacen que la pandemia sea más controlable o no. Claro. Bueno, no, me apetecía decir, o sea, quiero decir que al final yo creo que el mensaje de los ciudadanos lo tenemos claro, el que quiere lo cumple y el que no, obviamente, porque ahí ya no podemos entrar en lo que hace cada uno personalmente, pero sí que me apetecía, ¿no?, que tú como experto, que al final desde mi punto de vista sois quienes tenéis que decir estas cosas, ¿no? Luego no os harán mucho caso, pero decirlo porque realmente muchas veces nuestros políticos están muy perdidos y digo, bueno, ¿para qué están los expertos? Yo me considero poco experto y no lo digo como falsa humildad, lo digo de verdad. Yo soy anestesista y reanimador. No me considero experto ni mucho menos en todo esto. Sí es verdad que me he leído, pues he intentado leerme todos los artículos, he intentado leer toda la ciencia que sea, pero no soy súper experto en esto. Es verdad que, bueno, pues tengo un perfil en redes sociales, que me parecía que ya hablaba de otros temas de salud y me ha parecido importante hablar y divulgar sobre esto. Pero no me considero experto para nada. Pero es que en España tenemos expertos y muy buenos. Y expertos que están deseando que les consulten y que no se están consultando. Y bueno, pues hace una semana, un par de semanas, las sociedades científicas de médicos, enfermeras, se juntaron y lanzaron un comunicado que representaba casi 500.000 sanitarios, me parece que es, o a muchos miles de sanitarios, y el comunicado era muy claro, y es que en salud ustedes mandan, pero no saben. Y era el comunicado para nuestros políticos. O sea, yo creo que están tomando decisiones sobre salud pública, pero les falta conocimiento y les falta información. Y de verdad que hay muchos expertos que están deseando que se les pregunte, y en España tenemos muchos y muy buenos. Yo no estoy entre ellos. Bueno, pero por suerte. Fíjate que tú, sin ser el mayor experto, yo tengo pendiente una entrevista a un virólogo que me apetece muchísimo entrevistar, pero que no lo he conseguido todavía, que será mucho más experto que tú, ¿no?, en esto del coronavirus, porque ya ha escrito un libro sobre coronavirus. Pero quiero decir que sin ser tú un gran experto, ya has dicho varias cosas que dices tú, pues hacednos caso, ¿sabes? Que algo más, que alguien que ha estudiado ciencias políticas sabemos, y el que ha estudiado ciencias políticas, que a lo mejor otro pues ha estudiado, no sé, periodismo o lo que sea, que no tiene nada que ver con lo que es la rama sanitaria, ¿no? O sea, que al final es eso. O sea, yo, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y de verdad, David, que te agradezco un montón que hayas dicho sí a participar en este podcast. Y además que me encanta cómo transmites la información, súper clara, para todos esos que tenemos dudas y que ya estamos como sobreinformados. Así que nada, darte las gracias. Nada, gracias a ti por invitarme y estoy aquí para lo que te haga falta. Maravilla de podcast con David. Es que, de verdad, yo necesitaba entrevistarle porque en Instagram es tan claro con sus vídeos, lo explica todo tan bien. Y luego es que te vas al periódico, te vas a la tele y ya te haces un lío en la cabeza muchas veces,
o bueno, incluso con otras informaciones que están en otros medios, como las propias redes sociales, pero David es súper claro, muy científico, y ha sido un placer escucharle y aclararnos ciertas cosas que a veces nos liamos, ¿no?, en el día a día con esto del coronavirus, que ya habéis visto que no vamos a hacer pronósticos de cuánto tiempo vamos a estar así. Sé que estamos todos un poquito hartos, pero es lo que nos ha tocado. Así que nada más, que gracias por acompañarme un día más y volvemos, ya sabéis, en 2 semanas con otro nuevo invitado. Podéis escuchar los podcasts, como siempre, en Spotify, en iVoox, en Google Podcast, en Apple Podcast, también en Podimo, podéis en YouTube incluso. Y nada más, yo sigo en mis redes sociales, ya sabéis, mi cuenta de Instagram, No Soy Una Drama Mamá. Hasta la próxima.